Bueno, un gusto, qué bacano estar acá de nuevo haciendo este podcast y poder seguir aprendiendo de todo lo que necesitamos en este tópico de la familia, que es el tema que estamos trayendo este mes. Es muy, muy importante tener estos principios, estas normas para que nuestra familia sea sólida. Bueno, y teníamos al pastor Andrés invitado acá. Pastor, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Pastor Carlos, a usted, a todos los que se toman un momento, un espacio para aprender, pero también, yo diría, aprendemos juntos con la gente y con todas estas vivencias que hoy en día se tienen. Pastor, gracias. Es un honor tenerte acá en este podcast. Bueno, y tengo como varias preguntas chicharrón. El Sí, chicharrón acá en Medellín es como peludas, como qué hacer en ese caso. Hemos recibido varios mensajes en nuestras redes sociales acerca de los preadolescentes. Por ejemplo, una pregunta que nos hacen, ¿cómo manejar el noviazgo en esa edad tan temprana? Pues primero, si está bien permitir un noviazgo en una edad tan joven, y cómo manejar eso, pastor. ¿Qué consejo nos puedes dar ahí con estos jóvenes? bueno, en primer lugar, el enamoramiento hace parte del individuo desde temprana edad. El asunto es la capacidad emocional, psíquica, mental que se pueda tener. Lo voy a ilustrar así. Hay pesos que aunque usted los levante, definitivamente lo desgastan y pueden generarle un daño físico. ¿Qué significa eso? Que yo una bolsa de cemento de 40 kilos, no sé, el peso, no se lo puedo colocar, vamos a un adolescente de 12 o 13 años, Sí. aunque pueda en un momento sostenerlo. El adolescente en esa etapa de construcción de vida tiene capacidad de ciertos pesos. El estudio ya es uno de ellos, la familia, construirse, mides 1,60, 1,70 y calzas 43, o sea, tú estás casi que deformado, eso tiene que ir acoplándose en sinergia. Ese yo diría que es el peso que él puede resistir. Ahora, ¿la realidad cuál es? Que el muchacho sí o sí va a entrar en esos enamoramientos porque hace parte en esa etapa de la vida de una exploración. Entonces, más que noviazgo, es una exploración. Ahí es donde se aperturan cosas sexuales, cosas mentales, cosas emocionales, identidades sexuales. Cuando alguien dice, es que hay atracción al mismo sexo, por ejemplo, eso no significa que la persona es homosexual. Qué buen punto, pastor. Y entonces a veces se le dice, no, es que esto ya el muchacho o la muchacha ya es o gay o lesbiana. No necesariamente. Yo lo ilustro así, eso es como un río. Si usted le coloca un dique a un río, ¿qué hace el río? Se desvía. Una piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra que forma un dique. ¿Qué ocurre? Como ese río es tan fuerte, Sí, toma otra vía. ¿Qué pasa si usted quita el dique? sigue. No importa cuál vía haya tomado, él vuelve y toma su rumbo. Sí. La sexualidad, el enamoramiento, es un río muy fuerte y más en esa edad. Pero hay diques que se han formado. Maltrato, papá que abandonó, mamá que se fue. Y eso puede llevar a que se desvíe. A que se desvíe. Ahí le hago la pregunta, ¿qué pasa si quitamos el dique, si sanamos eso, si sanamos lo que pasó en la infancia, si sanamos lo que fue el abandono, si sanamos lo que fue el rechazo? Es probable que vuelva a coger el río su cauce natural. Entonces yo, para resumir la pregunta, le digo, el enamoramiento, el noviazgo, que ya les decía, es más exploración que otra cosa, ojalá pueda ser acompañado de ayudas con los padres, de ayudas con su entorno, de ayudas con la iglesia y a veces hasta de ayuda profesional. Parar eso, más que pararlo, es acompañarlo. Poder acompañar, poder desde el diálogo, poder desde una palabra, poder desde un ejemplo, poder desde la coherencia, acompañarlos en esa etapa de construcción de su vida, sexualidad, emotividad y todo lo que en el adolescente se va dando. Wow, tremendo, paso. ¿Por qué no te conocí cuando mis niñas estaban en ese cuento de enamoramiento? Porque nosotros lo que hicimos fue pegar un grito Y al claro. cielo, como que me gusta tal chico, como si apenas tienes 12 años. Bueno, pero quiero también decirte que tuvimos la fortuna, la bendición de conocer una pareja, también de pastores que ya sus hijas se casaron y tienen una historia de la cual nosotros pedimos consejo y nos dieron, no, está bien lo que tú nos dices, está bien que le gusten los chicos, es decir, Claro. la edad para esto, y nosotros como que empezamos a bajar un poquitico como el susto y permitimos que, como tú dices, pastor, explorara, conociera y no frenar eso porque pues es excelente esa como tú lo graficas como un dique. Es mejor tener un acompañamiento, una comunicación abierta con ese adolescente. Correcto. Me gusta mucho eso, Pastor. Ahora quisiera hacerte una pregunta que nosotros
como comunidad hemos venido permanentemente escuchando en nuestros preadolescentes, en nuestros jóvenes, es me quiero suicidar, es me quiero suicidar. Y es un pensamiento muy recurrente en nuestros jóvenes. ¿Qué consejo nos podrías dar a aquellos padres que tengan un hijo con este pensamiento, Paz? Bueno, aquí voy a dar una realidad muy estruendosa. Cuando estaba el año pasado en el hospital psiquiátrico trabajando, sucedió algo que yo me puse a detallar y fue qué porcentaje de adolescentes llegan con una línea de autolesión y deseos de suicidio. Me encontré que en su mayoría eran menores de edad, casi el 80%, pero ahí viene el dato ¿Cómo? más interesante. De ese 80%, yo pude mirar más o menos un 90% era gente cristiana, creyente o mínimo religiosa. Entonces yo me acuerdo que el psiquiatra un día me mira y me dice, bueno, Arango, ¿esto qué es? Pues, ¿será que es que la religión enferma o qué? Porque toda esta No gente me habla de diga. Dios, habla de la Virgen, habla de la iglesia, habla de todo, pero toda esta gente quiere morir, me dice el psiquiatra a mí, porque él sabe, pues, soy pastor, soy cristiano, pero he generado mi función allí. Entonces, la autolesión, el cutting, eh, es, desde el psicoanálisis, que es mi línea, es la caída del individuo. Por eso casi siempre cuando una persona atenta contra su vida, siempre es caída. Te avientas de, te cuelgas de, caída del individuo. Tremendo, Es una no me caída. daba cuenta de Porque es eso. que el ser humano tiene soportes. Sí, Entonces cuando el soporte cae, el individuo cae. Mire que el suicidio, hay algo que se llama suicidio inconsciente. Una persona dice, yo me regalo para el ejército ir a combatir tal grupo armado. Esa persona sabe que es probable que lo maten, pero cuando llega muerto, lo reciben como un héroe. sí, señor. Pero eso en realidad fue una entrega a la muerte. Pero una persona que está lleno de deudas, que no aguanta más y atenta contra su vida, se cae, avienta de tal lugar, se toma como, algunos dicen, un cobarde, bueno, etcétera, etcétera. Pero centrándome otra vez en la pregunta, los adolescentes. El adolescente puede ver el suicidio como una línea de huida. El adolescente no es que quiera morir, es que quiere que algo muera por dentro. Tremendo eso. Porque si usted tira a un adolescente al mar en medio de un viaje de embarcación, él va a empezar a chapalear y a tratar de salvarse. En realidad él lo que tiene es un sufrimiento interno que él quiere acabar como sea. Por eso hay momentos, y eso lo recomiendo yo, siempre que hay una estructura de suicidio, debes consultar. Debes ir a ayuda profesional, debes llevarlo a la clínica. No saben la gente cuándo. Yo he recibido testimonios, el último que tengo muy en la mente de los muchachos de redes me pasa y me dicen, vea pastor, una persona que solamente por haber escuchado que no era pecado en algún momento de esos, consultar, de que debía hacerlo, dijo, eso me salvó la vida. Fue al hospital, le ayudaron, le calmaron, le tranquilizaron, le ayudaron con un medicamento, luego volvió a la iglesia, luego empezó su proceso espiritual, porque mire que el Señor nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Sí, claro. Y entonces hay ciertas transversalidades allí. Sabemos que lo espiritual toca al ser humano de manera holística en su totalidad, pero hay cosas que son físicas, hay cosas que son almáticas y hay cosas que son espirituales, repito, aunque le abrace de toda forma. Entonces, cuando un joven está queriendo acabar con su vida, en realidad está queriendo es acabar con un sufrimiento. Hay que buscar cuál es el sufrimiento y cuál es el malestar. Le llamamos ese real que está trabajando y que está operando para ayudarlo y decirle, venga, esto que estás sintiendo, esto que quieres, eso no termina así. Hagámoslo de esta forma, hagámoslo de esta manera. Hay un libro que me gusta mucho de Héctor Gallo. No, él no es cristiano y de hecho es antioqueño y se llama ¿Por qué se suicida un adolescente? Y es muy bueno, de hecho viene la segunda edición. Tuve el honor de que él fuese profesor mío años pasados y es un hombre muy estructurado donde explica esos movimientos que le dan al muchacho, esa pulsión que lo llevan en algún momento a atentar contra su vida. El cutting, por ejemplo, es cambiar dolor interno por dolor físico. Muchacho corta y en el momento de corte hay cosas que pasan internamente y puede solventar un poquito ese sufrimiento interno con un poquito de sufrimiento físico. Entonces dice, mejor prefiero cambiar ese tormento interno por este. Pastor, no había entendido eso de esa manera. Qué increíble y qué consejo tan sabio. Entonces, cuando un hijo, un familiar está manifestando permanentemente, me quiero suicidar, no quiero seguir con la vida, lo que hay que activar es una ruta
de atención inmediata. Y no esperar a que eso avance. Otra cosa que a veces no notamos, el acto suicida estructurado total casi nunca se menciona. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame qué es eso. Una persona, un individuo, cuando realmente ha estructurado el acabar con su vida, pocas veces lo anuncia. Ah, ya entiendo. El que lo va a hacer no lo cuenta. Da señales. Da señales. Ah, no, pero fulano dijo que lo iba a hacer y lo hizo. No, lo que pasa es que nosotros lo denominamos el acto suicida un llamado al otro. Así le llamamos. El llamado al otro. Es el grito de auxilio, solo que a veces hay letalidad. Se le va la mano, como diríamos en términos nuestros. Sí. Entonces él dice, bueno, el inconsciente trabaja diciendo, bueno, me pongo la soga y cuando ya caiga, escuchan el estruendo y vienen y me salvan. Y resulta que no escucharon el estruendo. Entiendo. Me voy a tomar 20 pasas porque yo escuché que fulano se tomó 25. Se toma 20 y el hígado de él solo resistía 18. Entonces se cae en letalidad. Pero hay unos que lo estructuran, duran un año estructurándolo. Entonces ellos dan señales. Una persona que no dice nada, sí lo dice con su conducta. Y hay que estar muy alerta. Este muchacho porque se está encerrando, este muchacho porque ya no habla, porque ya no comparte, cambio en rutinas. Por ejemplo, cuando un niño sufre de abuso, él da señales. Un niño extrovertido, bello, de repente se esconde, le da miedo a la gente, no quiere saber. Uno tiene que estar atento a las señales que me muestran unos cambios bruscos o unos cambios de personalidad. Entonces, en el adolescente, ¿qué hacer? Cuando él lo emite mucho más, de inmediato buscar ayuda. Decirle, vamos, que te evalúen, que valoren qué está pasando, por qué está pasando, y darle un acompañamiento espiritual, familiar y profesional. Yo siempre digo que esas 3 líneas es lo que va a ayudar a un muchacho a salir de ese hoyo en el que él siente un tormento y un sufrimiento y dice, ¿cómo salgo de aquí? Porque repito, el acto suicida es un acto desesperado, es un grito de ayuda al otro, diciéndole, estoy mal, y cae en letalidad. Entonces, si el adolescente dice, no quiero vivir, hay una gran diferencia en no querer vivir a querer quitarme la vida. ¿Cómo así, Paz? Es diferente. Sí. Estoy cansado, ya no aguanto más, quisiera, desde lo espiritual algunos dicen quisiera irme con el Señor, alguien que no sea tan espiritual dice yo quisiera ya morirme, entonces uno le pregunta, pero ¿tú has pensado en cómo morirte? No, yo digo es que se acabe esto, mire, es una terminación, quiere que el sufrimiento acabe. Cuando ahí no hay que consultar necesariamente de inmediato, lo que siente es una melancolía profunda que está movilizando sus emociones, pero cuando el muchacho dice no, yo quiero quitarme la vida y se le pregunta, ¿y has pensado cómo hacerlo? Y te dice que sí. O lo intentó y se tomó unas pastas, inmediatamente se debe activar una ruta de ayuda desde lo físico porque hay que apagar un poquito ese cerebro, es decir, hay que dejarlo dormir, hay que llevarlo a que descanse, a que repose, a que el cortisol se regule, a que la adrenalina baje, entonces se le da un medicamento, quetiapina, sertralina, bueno, todos esos medicamentos que van a ayudar de rescate de inmediato para que una vez el muchacho, por ejemplo, vuelva a dormir, se regulan otras cosas, como le digo, el cortisol se regula, la adrenalina se regula, él piensa distinto, él baja. Tremendo. Un día me dijo alguien que la depresión era un demonio, y esto es una lucha que a veces tenemos. Yo le dije, mira, yo soy respetuoso de eso, pero yo puedo decirle bíblicamente, y ahí lo digo en el libro de una prisión llamada Depresión, por qué la depresión no es un demonio, pero sí aclaro que el diablo se vale de un estado depresivo para venir a dañar y atormentar a la persona. ¿Por qué la depresión no es un demonio? Porque mejora con sertralina. Y yo creo que un demonio no le hace nada a una pastilla. ¿Hay una mejora con esa medicina, Pastor? Hay una cantidad, son más o menos 200 medicamentos que pueden llevar al individuo a tener un aterrizamiento de los síntomas. ¿Cuál es el problema, Pastor Carlos? Que somos especialistas y nos encanta acabar con el síntoma. Pero ¿y el problema? ¿Y la raíz? Entonces no nos volvamos amantes del síntoma. Usted me dice... me está doliendo la cabeza, tómate este medicamento. Se me quitó el dolor, pero usted no se sienta a pensar, ¿desde cuándo me está doliendo? ¿Cuánto duró el dolor? ¿Qué me dolió? El dolor? ¿Qué está produciendo el dolor? No, nos encanta que el síntoma termine. Entonces hay gente que desde sus problemas mentales, emocionales, pasa igual. Y dice, no, ya me siento bien. Entonces vienen a la iglesia, Dios hace una obra linda, toca su vida, pero resulta que hay unos neurotransmisores que no están funcionando bien. Resulta que hay unos inhibidores de recaptación de serotonina que necesitan ser tratados. Entonces nos da, o le vemos un gran problema a ir al psiquiatra, al psicólogo, pero no le vemos problema a ir al cardiólogo. Y yo digo, ¿qué diferencia hay entre el cardiólogo, excelente el nefrólogo, punto, etcétera, etcétera? Entonces no temer buscar la ayuda espiritual, profesional
y familiar, que es epistémicamente, sistémicamente, lo que va a ayudar al muchacho a salir de ahí. Una buena red de apoyo, papá, una mamá, un abuelo, unos tíos que puedan cubrirlo allí. Muy bien, mucha sabiduría en ese consejo y de verdad que estos profesionales, Dios los pone en el camino y son una gran ayuda cuando un joven tenga este episodio. Eso me encanta, lo familiar, esa cobertura, la iglesia desde el campo espiritual es vital porque te da esa fe y claro, lo profesional porque puede ser algo químico, pastor, que está allí fallando y no es un demonio, es algo químico. Pastor, mira que cuando dices eso, un día yo recuerdo que tuve un paciente y yo empecé a ver unos rasgos bien interesantes y yo dije, esto va por otro lado. Un paciente tuyo sí, a nivel profesional. En el hospital psiquiátrico. Okay. Llegó a la sala. ¿Qué hice yo? Pedí que se le emitiera una orden de neurología. Observaron y era un tumor. Imagínese usted haciéndole terapia a un tumor. ¿Qué terapia le va a hacer yo a un tumor? Consejería a un tumor. Exacto. Terapia, consejería. No puede ser. ¿Qué hicieron? Operaron al muchacho, extraen el tumor, su conducta cambia. Bueno, tenía una obstrucción en el hipotálamo. Un cambio abismal. Esa persona luego conoció al Señor. Claro. Una vida bella. Pero se logró determinar que había algo desde la organicidad. Hay unas leyes naturales que nos permean. Señor, claro. Y queremos vivir eternamente y queremos vivir sanos y tenemos una fe. Y yo lo digo donde voy una y otra vez. Por encima de toda la academia, por encima de todo lo que conozco, lo que trato, no hay poder más grande que el poder de Cristo en la vida de un individuo. No hay poder sobre ese. Y el Señor nos dejó unas herramientas para que nuestro templo, este cuerpo que la Biblia lo llama el templo del Espíritu Santo, funcione bien. Entonces, no temerle a esas herramientas desde que sean las correctas, desde que sea con personas que vayan. Pero yo sí he visto muchachos que llegaron hecho pedazos y desde esas 3 líneas que se le manejaron bien, espiritual, profesional y familiarmente, salen. Porque todos somos distintos. Y hay muchachos que tienen otras historias de vida, otros momentos. Yo tuve un paciente esta semana que me dejó impactado. Él estaba todo tatuado, todo tatuado. Y él me mira, yo hablo con él, y un momento donde me dice él, ¿qué cree que son estos tatuajes? Y yo le dije, son heridas con color. ¿Cómo? Y me dijo, se le aguaron los ojos y me dijo, sí, cada tatuaje, porque está todo el cuerpo, me dijo, cada tatuaje es la historia de mi vida. Pero todo era dolor, una calavera, una mujer llorando, un golpe, una cosa aquí como raya. Y me dijo, todo. Luego hablamos. Le dije, claro que sí. Me despedí de él porque eso fue ya al final de la consulta. Y yo pienso, nuestros muchachos de hoy se están refugiando en una cantidad de cosas y personas buscando lo que decíamos ahorita, buscando un auxilio. Es ese grito al otro. Y miren nuestra sociedad y nuestra familia como está hoy en día. Papá que no está, mamá que abandonó, el trabajo, las redes sociales. Mire, si usted supiera los jovencitos hospitalizados por temas de redes sociales. Pastor, esa pregunta yo te la quería formular como para ir terminando. El manejo de esas redes sociales, Pastor, ¿qué impacto causa en nuestros jóvenes? ¿Hay gente hospitalizada ya por eso? Yo recuerdo una niña que me decía que la vida para ella no valía de nada. Y yo le dije que ¿por qué? Me dijo, ¿usted sabe lo que es gastarme 2 o 3 horas haciendo un video para que solo lo vean 8, 10 o 15 personas y solo 3 o 4 le den like? Yo no valgo para nada en la vida. ¿O usted cree que sí valdría? Cuando la observo, pues ya tú miras que hay un tema de valía seguramente con el padre, empiezo a explorar por ahí, pero las redes sociales pueden llevar a un individuo al suicidio. Yo tengo una adolescente y ella empieza a pedir celular, y esa es una realidad del hoy. Estos aparatos marcan la vida de estos muchachos. Sí. Yo recuerdo que lo que hice fue, y lo pensé así, igual siempre la voy a cuidar. Pues empecemos a cuidarla desde antes en el tema tecnológico. Le compré un celular y recuerdo que cuando se lo entregué le dije, este celular es mío, pero yo te lo voy a prestar. Y le activé, y este consejo va para los padres, sus hijos me van a odiar por esto, y le activé acá lo que es el control de familia. El control de familia es que el celular de ella está agarrado aquí. Toda aplicación que ella quiera bajar, me llega una alerta y dice, ¿le autoriza bajarla?
Yo le controlo cuánto tiempo le dejo por día usar el internet. Yo le controlo a ella desde qué horas el celular queda inservible. 8:30 de la noche, que ya es hora que se vaya a descansar, y a las 7:30 vuelve a estar activo. Todos esos controles que le puse han protegido a mi hija. Entonces, lo que hice fue negociar con ella. De eso podemos hablar en otra ocasión. Wow. ¿Cómo se corrige un adolescente? O sea, un adolescente no puede ir a pegarle ni una cachetada, ni un fuetazo, ni nada de eso, porque ya lo ofendes, porque está construyendo su adultez a sus 13, 14 años. Ahora hay otra línea que se llama la enseñanza. No es ni el castigo ni la recompensa. Haga esto y le doy esto. Estás levantando corruptos. Ya aprendí a sobornar, aprendí a convencer, aprendí a mentir. No, te voy a enseñar. Entonces, la disciplina desde la enseñanza. En esa línea de enseñanza, entonces yo lo que le dije fue, espero que lo hagas bien, espero que lo manejes bien, y así lo hemos trabajado. Pero son realidades del hoy que a veces las queremos manejar como el ayer, y no, las realidades de hoy son totalmente diferentes. Me encanta eso, Pastor. Pastor, para concluir, hay un libro que yo sé que, bueno, has escrito varios, pero me impactó el de la depresión. Ese fue como de las vivencias que has tenido en tu profesión, hospital, sí. de lo que has visto allí. Tenemos por ahí, Norbey lo tienen por ahí uno de los chicos, se los muestro a la gente. Sí, para que... ¿Cómo nos pueda nace ese libro, Pastor? Sí. Que es una de las preguntas que me hacen a mí. Ese libro nace en el dolor, gracias. Bueno, me trajeron los dos. Este libro nace en el dolor que me causó ver los adolescentes Sí. hospitalizados. Esta frase de acá me la criticó uno de los psiquiatras de la sala. ¿Qué dice la frase, Pastor? Un lugar del que es posible salir. Ok. Y me dice uno de los psiquiatras amigos, me dice, ¿por qué le colocaste esto? Si tú sabes que eso no es posible. Tú sabes que será una, bueno, no voy a usar palabras técnicas acá para hacerme entender mejor, será una realidad que siempre lucharán. Y le dije, te invito a un lugar donde puedes ver cientos y cientos de muchachos que te pueden decir que esto es posible. Estoy hablándole de la iglesia. Claro, claro. Entonces, este libro nace en un estudio que hago desde lo psicológico, clínico, con lo espiritual. Y me encuentro, si no hay problema, leer un pequeño aparte, por ejemplo, de lo que viven hombres de Dios. Escuchemos esto. Sí, un señor. hombre que hacía milagros y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Pues Elías, que está hablando así, si quiere morirse, vaya que lo quieren matar. ¿Ve? Que lo que él tiene es un sufrimiento. Y sabe, Pastor, para no extenderme más, ¿qué me encantó de este caso de Elías? Sí. Que el manejo que Dios le dio Sí. está en los manuales. Y ahí está en tu libro. Sí. Bueno, Está en excelente. los manuales de psiquiatría. Aísle el paciente, hidrate el paciente. Eso está en los manuales de psiquiatría, lo que Dios hizo con Elías, el manejo tal como Aíslelo, está. hospitalícelo. Hidrátelo. Hágalo dormir. Es la primera función que recuperamos. Eso me encanta. En la sala de Eso me revisión, gusta, de me revista gusta. médica, lo primero que se pregunta cada mañana es ¿cómo durmió el paciente? Lo primero que hace es ponerlo a dormir. Y lo que hizo el Señor con Elías fue ponerlo a dormir. ¿Cuánto tiempo tardó el Señor con Elías en ese tratamiento? 2 meses. Vea. Y luego lo lleva y dice, recomponga las funciones del individuo de forma tranquila. ¿Cómo fue que él vio al Señor? En el silbo apacible. Pasible. Entonces uno dice, Pastor. si el Señor no podía sanar a Elías de inmediato, claro, pero el Señor respetó una ley natural. Este hombre está triste, está llevado, vamos a restaurarlo, lo acompañó, lo ayudó. Entonces, es una prisión de la que sí es posible salir. Me encanta eso. Eso está bacano, Pastor. Ahí se llama el podcast. Eso está bacano. Pastor, el libro, ¿cómo hacen para conseguirlo? ¿Tus redes sociales? Para Ellos poder- pueden ir a las redes sociales del el Instagram mío, ahí hay un teléfono, pueden pedirlo por allí, o en Amazon, sino que si está en Colombia, no se ponga a pedirlo por Amazon, que Amazon cobra mucho Sí. por el envío. Entonces lo piden a Cali, les llega y listo. Pastor, o aquí en la iglesia SOS, acá en la casa, Medellín. también podemos tener el libro Claro. para que tú lo puedas llevar, porque la verdad es una herramienta que sí necesitamos, Pastor. Le voy a gracias. hacer una promesa. Sí, señor. A usted, su esposa, los aprendió a querer a pastora Jennifer. Mi libro de Jesús en Sala 7,
que está próximo a salir. El nuevo que viene. Sí, les prometo que en Medellín, el primer lugar donde va a estar va a ser en SOS. Eso Aquí le voy a está mandar bacano, me gusta. una cantidad de libros para que estén aquí. Uy, ese nombre está poderoso. Y Sala luego les 7. diré por qué. Sala 7 es la sala de contención de mujeres, Sí. donde está la gente amarrada, donde Sí, está la sí, gente sí. contenida. Y allá viví experiencias desde lo espiritual Fuerte, muy fuerte, complejas. fuerte, fuerte. Entrar y ver lo que es el adversario oprimir a una persona valiéndose de una enfermedad. Pastor, ¿cuándo sale ese libro? Yo creo que estamos a 2-3 meses. Ah, estamos cerca, estamos cerca. Bueno, a ustedes, gracias por acompañarnos, Pastor, de nuevo, gracias por aceptar esta Para invitación. mí un honor estar con ustedes. Aprendimos muchísimo. Gracias. Y recuerda que esto está bacano. Dios les bendiga. Chao.